A lo largo de la historia, el fútbol ha contado con torneos que definen la grandeza de los clubes en sus respectivos continentes. En Europa, la UEFA Champions League es el máximo exponente de la élite futbolística, mientras que en Sudamérica, la Copa Libertadores representa la pasión, la garra y el orgullo del fútbol latinoamericano. Ambos torneos, aunque similares en estructura, reflejan el estilo de juego, contexto y tradiciones distintas. En este video analizaremos ambos torneos continentales desde sus orígenes, los clubes tradicionales y los distintos puntos que nos regalan los dos torneos más importantes del mundo a nivel de clubes. Sin nada más que decir, bienvenidos a mi canal. Todo comienza en 1955, cuando la UEFA anuncia la creación de la Copa de Campeones de Europa, que con el pasar de los años cambiaría de nombre hasta ser conocida como la Champions League, como en lo que conocemos ahora. El torneo se creó con el propósito de reunir a los mejores clubes del continente europeo. Su primer campeón fue el Real Madrid, que de la mano del legendario Alfredo Di Stéfano conquistó 5 títulos de manera consecutiva, 55-56 hasta las 59-60, marcando una de las eras doradas de la historia del club blanco. Años después, en 1960, al otro lado del charco, la Conmebol anunció la creación de la Copa Campeones de América, que con el pasar de los años cambiaría de nombre hasta ser conocida como la Conmebol Libertadores. Este torneo se inspiró precisamente de su contraparte europea, y rápidamente se convirtió en el torneo más prestigioso de Sudamérica. El primer campeón de la historia fue Peñarol de Uruguay, que contaba entre sus filas a Alberto Spencer, quien pasaría a los libros de historia del torneo, siendo hasta el día de hoy el máximo goleador del torneo con 54 goles. Uno de los jugadores más reconocidos que levantó el trofeo fue el mismísimo Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, quien la ganó con el Santos en 1962, ganándole la final a Boca, y en 1963 ganándole la final al Nacional de Uruguay. Ambos torneos han visto a los mejores futbolistas de la historia levantar sus respectivos trofeos. En el caso de Europa, nombres como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron épocas con sus actuaciones en la Champions League. En cuanto a Sudamérica, la Copa Libertadores ha tenido ídolos como Pelé, Zico, Juan Román Riquelme, Carlitos Tevez, Gabriel Barbosa, entre otros. Todos ellos dejaron huellas en clubes históricos como el Santos, el Flamengo, Boca Juniors y River Plate. Como mención especial, algunos jugadores lograron la hazaña de ganar ambos torneos, tales como Neymar, que ganó la Libertadores con el Santos en 2011 y la Champions con el Barcelona en 2015. Carlitos Tevez, quien ganó la Libertadores con Boca Juniors en 2003 y la Champions con el Manchester United en 2008. Ronaldinho, quien ganó primero la Champions con el Barcelona en 2006 y luego la Libertadores con el Atlético Mineiro en 2013. Y Marcelo, el último jugador en hacerlo, ganó la Champions en 5 ocasiones, todas con el Real Madrid, y en 2023 ganaría la Libertadores con el Fluminense. Como dato curioso, Juan Pablo Sorín, el primer jugador que consiguió este logro, es el único que ganó ambos torneos el mismo año, en 1996. Resulta que en la temporada 95-96, Juan Pablo jugó un partido de la fase de grupos de la Champions con la Juventus, antes de ser llevado a préstamo a River Plate a mediados de año. Con el equipo argentino jugó 9 partidos de Copa Libertadores. Al final, tanto la Vecchia Señora como el Millonario terminarían siendo campeones continentales. Hoy en día, la Champions League es el torneo más competitivo y mediático del mundo, con plantillas llenas de superestrellas y millones en juego. Pero la Copa Libertadores conserva su alma, su mítica, su pasión y esa sensación de gloria que se gana con sacrificio. Las mágicas noches de Copa en el Monumental de Núñez, en el Maracaná, en el Centenario de Montevideo y en la Bombonera y en otros estadios de Sudamérica siguen siendo una experiencia única. Y aunque los contextos son distintos, ambos torneos comparten algo: el sueño máximo de cualquier jugador
y de cualquier club. A lo largo de los años, tanto la Champions League como la Copa Libertadores nos han regalado finales inolvidables, cargadas de emoción, drama y momentos que quedaron marcados para siempre en la historia del fútbol. En 1986, la Copa de Europa vivió una de sus historias más inspiradoras de todas. El Steaua de Bucarest de Rumania sorprendió a Europa y al mundo al vencer al FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El partido terminó 0-0, pero el arquero rumano se convirtió en leyenda al detener 4 penales consecutivos, otorgando al club un título imposible ante los gigantes del fútbol español. Fue el primer y hasta hoy único club romano en ganar el máximo torneo europeo. En 1999, el Manchester United protagonizó una de las mejores remontadas en la historia de la competición. En el Camp Nou de Barcelona, perdía 1-0 ante el Bayern Múnich hasta el minuto 90, y en el tiempo de descuento, con goles de Sheringham y Solskjaer, sellaron el 2-1 final, una final de locura, símbolo de nunca rendirse. En 2005, y para muchos, la mejor final de la historia de Champions, se dio el llamado Milagro de Estambul. El Liverpool de Inglaterra perdía 3-0 al descanso ante el AC Milan, y en el segundo tiempo empató 3-3 y ganó por penales en el Estadio Olímpico de Estambul, una de las remontadas más épicas de todos los tiempos. Y en 2022, el Real Madrid reafirmó su mítica al vencer a Liverpool en el Stade de France de París, cerrando una campaña llena de remontadas mágicas ante el PSG, el Chelsea y el Manchester City. En Sudamérica no se queda atrás. La Copa Libertadores también nos regaló pasión, drama y gloria. En la temporada 2004, el fútbol latinoamericano vivió una historia con un campeón inesperado. El Once Caldas de Colombia, un club modesto, conquistó su primer título al vencer al todopoderoso Boca Juniors, que era dirigido por Carlos Bianchi. Tras empatar ambos partidos, 0-0 en la Bombonera y 1-1 en Manizales, los colombianos ganaron por penales, coronándose campeones por primera vez en su historia, una de las mayores sorpresas del fútbol sudamericano. En 2016, el Atlético Nacional se consagró campeón en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante el Independiente del Valle, en la última temporada donde no había equipos brasileños en semifinales. En 2018, toda América y el mundo se paralizó con la final más mediática de la historia de la Libertadores, un superclásico argentino, River Plate versus Boca Juniors. Tras los incidentes en Buenos Aires producido por unos payasos, el partido de vuelta se trasladó al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, siendo la primera vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputaba fuera del continente americano. River Plate se impuso ante su clásico rival por 3-1 en el tiempo extra, con goles del Oso Prato, Juanfer Quintero y del Piti Martínez, en una final que marcó un antes y un después en la rivalidad más intensa del continente. Finalmente, en 2019, un año después de la superclásica final, el Flamengo de Brasil le arrebató el título al vigente campeón, River Plate, en el Estadio Monumental de Lima, con 2 goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales del partido, sellando una remontada épica que quedó para siempre en la historia de la Copa Libertadores. Ambas competiciones han demostrado que el fútbol no siempre premia al más rico ni al más poderoso. En la Champions y en la Libertadores, una final puede convertirse en leyenda en cuestión de minutos. Desde las luces de París o Estambul hasta las noches lluviosas de Porto Alegre o Lima, los estadios han sido testigos de hazañas que trascendieron el deporte. Ahí radica la verdadera magia del fútbol, donde la gloria eterna puede surgir del corazón, la pasión y el coraje. Para ti, ¿cuál fue la mejor final en la Libertadores y en la Champions? ¿Y cuál fue la peor final de Champions y de Libertadores? Déjame en los comentarios. Durante décadas, los campeones de la Champions y de la Libertadores se enfrentaban en el torneo y partido más esperado del año, la Copa Intercontinental, donde se definía al mejor de los mejores.
al campeón del mundo al nivel de clubes. Equipos como el Real Madrid, Boca Juniors, AC Milan y Peñarol se consagraron en duelos históricos. Una de las ediciones más recordadas son la de 1992 y 1993, cuando el Sao Paulo, dirigidos por Tele Santana, derrotó en 1992 al Barcelona de Johan Cruyff y un año después vencería al AC Milan de Fabio Capello. También está la edición del año 2000, donde Boca Juniors, dirigido por Carlos Bianchi, derrotó al Real Madrid de los Galácticos por 2-1. Sin embargo, en el año 2000, la FIFA creó el Mundial de Clubes, integrando a los campeones de todas las confederaciones, pero no sería hasta 2005 cuando el torneo tomó relevancia y pasó a tomar el lugar de la Copa Intercontinental. Y ya para 2025, la Copa Mundial de Clubes cambiaría absolutamente de formato y pasaría a jugarse cada 4 años, y con eso marcando el regreso de la Copa Intercontinental, no como el formato que se conocía anteriormente, pero con el consuelo de tener un torneo que reúna a los mejores de cada confederación todos los años. Desde entonces, el título de campeón del mundo pasó oficialmente al ganador del Mundial de Clubes, y los que ganaron en su tiempo la Copa Intercontinental pasó a ser llamado campeones intercontinentales. Lamentablemente, el fútbol europeo pasó a tomar relevancia a nivel mundial, pero Sudamérica aún resistió con gestas heroicas, como la de la edición 2005, cuando Sao Paulo venció al Liverpool, quien venía de ganar la Champions en el recordado Milagro de Estambul. En 2006, cuando el Internacional de Porto Alegre, quien venía de ganarle al mismísimo Sao Paulo en la final de la Libertadores, le ganaría al Barcelona, que contaba entre sus filas a Carles Puyol, Andrés Iniesta y al mismísimo Ronaldinho. Y por último, en 2012, cuando el Corinthians venció al Chelsea con gol del peruano Paolo Guerrero, siendo la última temporada donde el fútbol sudamericano entonó el arirón. A pesar de todo, la nostalgia por la antigua Intercontinental persiste entre los fanáticos que aún recuerdan aquellas batallas épicas entre Europa y Sudamérica. Personalmente, yo nunca tuve el honor de presenciar ese tipo de partidos de la Copa Intercontinental, pero yo sé que algún día Sudamérica volverá a tener relevancia como aquellos tiempos. Tanto la Libertadores como la Champions League son símbolos de la grandeza futbolística. Ambas competiciones han formado leyendas, definido generaciones y mantenido viva la esencia pura del fútbol. Aunque sus estilos sean diferentes, comparten la misma pasión, la gloria eterna del deporte más hermoso del mundo. Y para ti, amigo o amiga que ve este video, ¿qué torneo es el mejor de todos? ¿La Champions League o la Copa Libertadores? Déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Por mi parte ha sido todo. Denle like si les gustó el video, suscríbanse si no lo están, no cuesta absolutamente nada, y nos vemos en el siguiente video.